están afectados por la lesión, una lesión de la médula espinal. Y ya está aquí con nosotros el doctor José Augusto Ruiz Gurría. Él está aquí con nosotros en el estudio precisamente. Bienvenido, doctor, para tratar este tema. Bueno, pues es un tema en el cual nos surgen muchas dudas, muchas dudas. A ver, ¿qué es la paraplegia y qué es la tetraplegia? Vamos a empezar a definir cada uno de los. Ok, la tetraplegia es la pérdida de la capacidad, es un signo clínico donde se pierde la capacidad de mover brazos y piernas. Y la paraplegia es un signo clínico donde se pierde la capacidad de mover las piernas. Únicamente las piernas. Las piernas. Los miembros pélvicos. Así es. Entonces, la tetraplegia es brazos y piernas, todo lo que está involucrado desde el cuello. Desde el cuello hacia abajo, ¿no? Entonces, la tetraplegia regularmente es causada por lesiones a nivel de la columna cervical. Sí, claro. Y la paraplegia son por lesiones por debajo de la columna cervical. Dependiendo dónde sea esa lesión que afecte la médula, son los síntomas neurológicos que puede tener la persona. Trae usted aquí, veo, una columna vertebral, ¿no? Una parte de la columna. Sí, traigo, esta es una columna cervical. Sí. Esto que se ve aquí atrás, no sé si se alcanza a ver, esto es el cráneo. Sí, claro. Y por aquí abajo es la columna cervical. El objetivo de traer la columna cervical es porque el tema es tetraplegia. No sé a dónde se enfoca. Okay. Aquí, a ver si quiere yo la sostenemos para que la tome muy bien la cámara. Esto es la parte del cráneo. Esto es el cráneo, sería la región occipital, la fosa posterior de la cabeza, y aquí inicia la columna cervical. La columna cervical está formada por 7 vértebras cervicales, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Todas las lesiones que se originen a nivel de la columna cervical producirían tetraplegia o cuadraplegia, que son sinónimos, ¿no? Cualquiera de las dos. Tetraplegia y cuadraplegia son sinónimos, y las lesiones más bajas de la columna cervical pueden producir paraplegia, ¿no? Bien. Lesiones en fracturas de columna lumbar o columna torácica, pérdida de movimiento en los miembros pélvicos inferiores. Algún accidente que es muy común, por ejemplo, principalmente un accidente accidentes automovilístico. Exacto, ¿no? En motocicleta, una caída, un golpe muy fuerte. Exacto. Entonces, las personas que tienen tetraplegia son por lesiones a nivel de la médula espinal, a nivel cervical. Las causas de que exista una lesión a nivel de la médula espinal, pues las principales y más comunes son accidentes, ¿no? Accidentes automovilísticos, personas que trabajan en altura y se caen. Muy comúnmente personas que van a... viendo ahí en pantalla precisamente, y acá también, doctor. Ok, entonces muy comúnmente personas que van a balnearios, una alberca, no miden la profundidad, se lanzan un clavo de cabeza y se fracturan el cuello. Entonces, fractura del cuello. En estas personas que tienen una lesión aguda de la médula cervical, el tratamiento principal está enfocado a la estabilización de la fractura. Aquí lo importante que deben de saber las personas es que una vez que se lesiona la médula cervical es la continuación del cerebro en la columna cervical y es lo que comunica el cerebro con las extremidades. Claro. Entonces, una vez que hay una lesión, una sección a nivel de la médula espinal... ¿Una fractura? Una vez que una fractura de la columna cervical secciona la médula que está en medio de ella, no existe un tratamiento quirúrgico ni médico para resolver la lesión de la médula espinal. No hay cura. No hay cura. El objetivo en estos pacientes es estabilizar la fractura. O sea, la cirugía no tiene el objetivo de que el paciente mejore su tetraplegia o su cuadraplegia. El objetivo de la cirugía es estabilizar la fractura. Porque si no estabilizas esa fractura, pues tendrían una deformidad en la columna cervical con la cabeza caída, por ejemplo, ¿no? Definitivo. ¿No? Y bueno, esto es más común de lo que imaginamos, doctor, que suceda. Sí, es común y principalmente son accidentes. Entonces, realmente aquí lo principal que debe de suceder es que la prevención, ¿no? Manejar de forma adecuada, usar cinturón de seguridad, personas que trabajen en las alturas, usar sus arneses de seguridad para que no se caigan. Eso es muy importante. Entonces, Lo principal es la prevención y no llegar a esta situación, porque cuando es una tetraplegia causada por una sección medular, los tratamientos hoy en día no son curativos. ¿Cuáles son los primeros síntomas, por ejemplo? Una vez que sucede la fractura, pues es la pérdida absoluta de la capacidad de mover brazos y piernas. El paciente no siente su cuerpo. No sientes el cuerpo. No siente su cuerpo y no lo puede mover, ¿no? Manda una orden para mover su brazo, su pierna, no lo puede mover. Entonces, es la pérdida de movimiento absoluto. Entonces, en ese momento tienen que entrar los equipos de emergencia para estabilizar al paciente, llevarlo a un hospital y hacer estudios donde
se realizan estudios de imagen para ver qué es lo que sucedió y hacer cirugías de salvamento para tratar de fijar las fracturas o estabilizar las fracturas, pero no son para curar la tetraplegia, ¿no? Hoy en día no existe un tratamiento curativo para esto, desafortunadamente. Entonces, esas son las causas agudas de tetraplegia, pero existen otras causas que sí pueden tener tratamiento, ¿no? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Entonces, dijimos que la tetraplegia es lesión de la médula espinal a nivel de la columna cervical. Entonces, hay otras enfermedades que pueden lesionar a la médula espinal a nivel cervical. ¿Cuáles son esas? Pues son dos principales, son procesos degenerativos de la columna cervical o tumores a nivel de la columna cervical. Que también se pueden dar. Que también se pueden dar. ¿Estos tumores se pueden dar a cualquier edad? Sí, se pueden dar a cualquier edad. Principalmente son adultos jóvenes, los más comunes, que sí tienen tumores benignos a nivel de la columna cervical, ¿no? Los tumores más comunes son meningioma y schwannoma, que comprimen la médula espinal. ¿A partir de qué edad estamos hablando? Realmente a partir de los 20 a los 60 años es una patología que puede suceder, ¿no? Y los procesos degenerativos de columna cervical son mayormente en personas de 60 años en adelante. ¿Sí? Es un proceso degenerativo. Así es, conforme van pasando los años, conforme vamos cambiando por fuera, lo mismo sucede exactamente adentro, ¿no? Entonces hay personas que tienen un envejecimiento muy agresivo de su columna cervical, donde la columna cervical es un canal donde va la médula y en ese envejecimiento se va estrechando el canal espinal. ¿Lo tenemos aquí también, doctor? Aquí, bueno, esta es una columna lumbar. La médula espinal sería lo que se ve aquí amarillo, la parte amarilla. Entonces, en la columna tanto espinal, lumbar como cervical, la parte anterior son los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, la parte posterior son las espinas es lo que nos tocamos en medio, y entre los cuerpos vertebrales y las espinas se encuentra la médula espinal, que sería esto amarillo. Entonces, cualquier lesión tumoral... ¿O el tuétano, por así llamarlo, podría ser? No, el tuétano es la médula ósea, y la médula ósea es lo que se encuentra en los huesos largos como el fémur. No, la médula espinal y la médula ósea son dos cosas completamente diferentes. ¿Pero esto es suave o cuál es la textura? Es suave. Real. Es suave. Es continuación del tejido, es continuación del cerebro en la columna. Entonces, este tejido es suave y es muy susceptible a lesiones. Cuando se secciona no se puede reparar, literalmente, ¿no? Entonces, pacientes... ¿Y estos son los discos? Estos son los discos intervertebrales, los famosos que hacen las hernias de disco, ¿no? Sí. Entonces, los pacientes que tienen un proceso degenerativo agresivo, lo que sucede es que el canal donde va la médula se va cerrando conforme va pasando los años y va estrangulando la médula. Los pacientes que tienen un tumor dentro del canal espinal, lo que sucede es que ese tumor, conforme empieza a crecer, empieza a apretar y estrangular la médula, ¿no? Entonces, aquí en estas personas es muy importante que estén enterados de los síntomas que tienen, porque si son atendidos de forma oportuna, en ellos se puede prevenir que lleguen a tetraplegia. ¿Cuáles son los síntomas, los primeros síntomas de un tumor? Los más sutiles de un paciente que empieza con compresión de la médula espinal, los más sutiles son que la letra empieza a cambiar, les empieza a costar trabajo escribir. Posteriormente ya no pueden firmar, les cuesta trabajo. Aquí lo estamos viendo ya en firmar. pantalla, ¿no? Es esa parte la que usted nos está explicando precisamente. Así es, la parte lila es esa parte que acaban de poner en verde, es la médula espinal cervical. Entonces, los síntomas de los pacientes son que empiezan a perder la fuerza. En algunos pacientes es de forma sutil, empiezan a perder la escritura, la capacidad de firmar. Otros pacientes te empiezan a referir que cuando se bañan ya no se pueden lavar la cabeza, que se tienen que asistir con otro brazo para lavarse la cabeza. No pueden levantar. No pueden levantar, entonces van perdiendo la fuerza y esto va continuando, es un síntoma que va empeorando conforme transcurre el tiempo. Entonces, ¿pero en qué tiempo puede ir avanzando? Es variable, depende de qué tan rápido sea el crecimiento del tumor o qué tan grave sea la compresión de la médula espinal. Pero los primeros síntomas son esos. Sutiles son... No puedes escribir igual, no sostener puedes firmar, objetos. Se te empieza, quieres levantar una taza y no puedes, tienes que ayudarte con la otra mano, ¿no? Y conforme sigue avanzando este proceso, empieza a afectar las piernas, ¿no? Un paciente podría caminar y de repente se le doblan las piernas, no puede subir escaleras, necesita usar sillas de rueda. Entonces, en este paciente que lleva un proceso donde está perdiendo la capacidad de mover brazos y piernas de forma paulatina, es un dato de alarma de que está sucediendo muy probablemente algo a nivel de la médula espinal, a nivel cervical, claro, ¿sí? Claro. Y en estos pacientes, cuando son detectados a tiempo, cuando todavía tienen una buena calidad de vida funcional, o sea, es un paciente que a lo mejor solamente empezó a perder la fuerza de los brazos
o todavía puede caminar, pero apenas empezó a usar la andadera y se detecta en ese punto un tratamiento quirúrgico para hacer la descompresión de la médula espinal, ya sea retirando el tumor que la está comprimiendo o corrigiendo la estrechez del canal cervical por un proceso degenerativo. En esos pacientes, al corregir lo que está causando la compresión de la médula espinal, lo que se logra, el primer objetivo de la cirugía es detener la progresión del déficit neurológico. Claro, O sea, pero por eso se tiene que operar y se tiene tiempo, que detectar a tiempo. Entonces, si tú lo operas a tiempo, vas a lograr, número uno, que detengas la progresión del déficit neurológico. Por ejemplo, si es un paciente que ya nada más tenía problemas para bañarse y no llegó a tener problemas en las piernas, evitas que llegue a afectarse las piernas. Entonces, el objetivo número uno del tratamiento quirúrgico es detener la progresión del déficit neurológico. ¿Qué riesgos hay en esta cirugía, doctor, por ejemplo? Ok, el riesgo es son cirugías selectivas, no son cirugías de urgencias, a diferencia de las de un traumatismo, ¿no? Un traumatismo que es una cirugía de urgencia es un tema diferente, ¿no? Claro. Cuando es una fractura, porque pueden estar involucradas otras situaciones. En cirugías selectivas de tumores y procesos degenerativos son procesos muy seguros porque son cirugías selectivas. Son cirugías donde se le hace una valoración preoperatoria al paciente, donde entra con un riesgo controlado anestésico y en términos generales el riesgo de mortalidad es muy mínimo, es el riesgo de cualquier cirugía mayor, ¿no? Claro. Como cualquier otra cirugía mayor. Y muchos pacientes tienen miedo, es que si me operan voy a quedar paralítico, miedos, voy a quedar cuadrapléjico. Claro. Y digo, señora, si usted no se opera va a quedar paralítica. Por favor, o sea, hay que operarla para evitar que llegue a eso. Entonces, realmente cuando se operan a tiempo el pronóstico es muy bueno. Simplemente detener la progresión de la enfermedad para rescatar esa capacidad neurológica que tienen para el resto de su vida es muy bueno. Y algunos pacientes, dependiendo qué tan grave sea la lesión espinal que tienen, conforme van pasando las semanas o meses, van mejorando. ¿Sí? Por eso es tan importante detectarlo a tiempo. Entonces mejoran. Ahora, que un paciente no va a mejorar a un 100% como si no hubiera pasado nada, pero seguramente la mayoría mejoran mucho. No mejoran todos al 100%, pero sí es importante operarlos a tiempo para evitar mayor déficit neurológico. Hay pacientes que por el miedo a hacer la descompresión de un canal cervical estrecho degenerativo, ¿No quieren operarse? No quieren operarse, permiten que pase mucho tiempo y el paciente ya está postrado en cama. Una vez postrado en cama, el principal objetivo de la cirugía era evitar que llegara ahí. Exactamente. ¿No? Entonces, ese es el punto. El principal objetivo de un paciente que tiene un tumor o un proceso degenerativo es evitar que llegue a la cuadraplegia. Dime. No, concluya. Una vez que están postrados en cama, es muy difícil que un tratamiento quirúrgico o médico pueda modificar eso. Definitivo. Le agradezco mucho, doctor, que haya estado aquí con nosotros, proporcionándonos toda esta información muy útil, por supuesto. Con gusto. La prevención es la solución. Sí.